Vamos a ver entonces un pequeño video de lo que es el funcionamiento de la máquina sincrónica. Power generation industry. It is capable to generate AC power at a specified frequency. It is also called a synchronous generator. Electricity is produced in alternators by electromagnetic induction. To generate electricity in a coil, either the coil should rotate with respect to magnetic field, or a magnetic field should rotate with respect to the coil. In the case of alternator, the latter approach is used. Rotor and armature coils are the two main parts of an alternator. Rotor produces a rotating magnetic flux. Armature coils are stationary. And rotating. Bueno, primer tema, la máquina sincrónica es la máquina responsable de la generación de electricidad que en este momento estamos consumiendo nosotros. Una máquina que fundamentalmente se utiliza para lo que es la generación eléctrica, por lo tanto, básicamente nosotros la vamos a encontrar emplazadas en centrales eléctricas, de tipo que sea, y en menor medida en un uso, lo que puede ser industrial o domiciliario, ya con generadores más chicos. Pero básicamente nosotros nos vamos a abocar a las grandes máquinas. Si estamos hablando de centrales eléctricas, siempre vamos a estar hablando de máquinas que superan los megavatios o los 1000 kilovatios. Siempre va a estar por encima de esa potencia. La máquina sincrónica trabaja con corriente continua en el rotor, es decir, el principio de funcionamiento se va a basar en la formación de un campo rotante a través del rotor que se va a excitar con corriente continua, ¿sí? Con corriente continua. Ahí están viendo un rotor de varios polos, ¿sí? Y este rotor, que no tiene polos lisos, es decir, una superficie totalmente cilíndrica, es un rotor de polos salientes, ¿eh? Entonces fíjense cómo va alternando entre polo norte, polo norte y polo sur. Ese rotor, con esa distribución de campo generada por una corriente continua, por lo tanto es una distribución fija, al ser movido por la máquina de impulso que tiene ese generador, me va a estar generando, si yo me paro desde el lado de un conductor del estator, me va a estar generando el paso de una distribución de flujo en el espacio que está girando. Entonces, si yo soy una bobina que está en el estator, voy a ver, por ejemplo, cuando pase un polo norte, una distribución de campo positiva, y cuando viene un polo sur, una distribución de campo negativa. Esa variación positiva-negativa en función de la forma de onda que tiene esa distribución de flujo, me va a generar en el estator una FEN que normalmente va a ser casi sinusoidal, pero esa es la forma o el principio de funcionamiento de esta máquina. Sigamos viendo. Magnetic flux associated with the rotor induces electricity in the armature coils. This kind of rotor shown here is known as salient pole rotor. For gaining better insight of its working, let's consider a rotor with just 4 poles. Ahí tienen cómo está bobinado. Rotor coils are excited with a DC power source. Magnetic field produced around it would be as shown. The rotor is made to rotate by a prime mover. This makes the rotor flux also rotate along with it at the same speed. Ahí se ve cómo está girando. Such revolving magnetic flux now intersects armature coils, which is fitted around the rotor. This will generate an alternating EMF across the winding. Bueno, ahí lo que hizo es introducir la bobina que yo les estoy
hablando que está en el otro bobinado, en el estator, entonces esa distribución de flujo que fija, porque está excitado con corriente continua, al estar girando, hace que desde el estator vea un flujo variable. Cuando tengo un flujo variable, ¿qué va a aparecer? Si yo tengo un flujo variable en el tiempo, va a aparecer una FEN, por la ley de Faraday. Entonces, esa FEN ya se está viendo que está alternando, es una FEN alterna. Si yo a este conductor le agrego una carga, inmediatamente esa FEN va a estar entregando corriente. Here is a slowed-down version of rotor-stator interaction. For this four-pole system, when the rotor turns half revolution, induced EMF takes one complete cycle. Ahí podemos ver la FEN. It can be easily established that frequency of induced EMF, rotor speed, and number of poles are connected through following relationship. It is Esto que nosotros ya conocemos, lo vimos en la máquina sincrónica, que la frecuencia es P por N sobre 120, por lo tanto, para que yo pueda garantizar la frecuencia de 50 Hz en los domicilios, o más precisamente en el sistema interconectado nacional, cada generador debe asegurar que, en función de la cantidad de polos, debe asegurar una velocidad que está controlada. No sé si ustedes se acuerdan cuando fuimos de visita a las centrales, que la turbina que es máquina de impulso de ese generador, tiene un control de velocidad, porque también con eso controlan la frecuencia. Así que fíjense cómo, entonces, si yo aumento la velocidad, me va a aumentar la frecuencia. clear that frequency of electricity produced is synchronized with mechanical rotational speed. For producing three-phase AC current, two more such armature coils, which are in 120-degree phase difference with the first, is put into the stator winding. Ahí le está poniendo dos bobinados más que, si están desfasados 120 grados, van a constituir un bobinado trifásico, simétrico y equilibrado en el estator. Generally, one end of these three coils are star-connected, and three-phase electricity is drawn from the other ends. Bueno, si están conectados en estrella, it is clear from this equation that in order y esas tres fases están desfasadas 120 grados, ¿sí? Estas tres fases están desfasadas 120 grados. A ver si puedo escribírselas ahí, si les puedo rayar. Por ejemplo, esta fase con esta que empieza acá, esta que empieza acá, son 120 grados. 120 grados, entre esta y esta. Y entre la amarilla y la roja son 120 grados. Entonces ahí ustedes lo que tienen es esto. R, S y T. R, S y T. Esto es secuencia directa en el sentido antihorario. R, S y T. ¿Sí? El desfasaje es 120 grados. Entonces, ¿qué van a formar estas tres fases? Si le conecto carga y esto es corriente, ¿qué van a formar? Un campo rotante en el estator. Sigamos. to produce 60 Hz electricity, a four-pole rotor should run at following RPM. Such huge RPM will induce a tremendous centrifugal force on poles of the rotor, and it may fail mechanically over time. So salient pole rotors are generally having 10 to 20 poles,
which demands lower RPM. Or salient pole rotors are used when the prime mover rotates at relatively lower RPM. Bueno, el generador Pole core is used to el generador que tiene muchos polos es un generador, por ejemplo, para 50 Hz, es un generador que va a tener velocidades bajas, ¿sí? Bajas. ¿Para qué se utilizan? Bueno, normalmente son los generadores hidráulicos, porque no pueden tener velocidades altas, entonces son generadores que tienen un desarrollo fundamentalmente axial para que pueda tener gran cantidad de polos. En cambio, el generador que nosotros vimos cuando visitamos la central, que tiene como máquina de impulso, no tiene agua, sino tiene una turbogás, que son muy ligeras, ese generador normalmente es de 2 polos, entonces va a estar girando a 3000 vueltas, ¿sí? Entonces, en vez de tener un desarrollo tan axial, va a tener un desarrollo fundamentalmente longitudinal. effectively transfer magnetic flux, and they are made with fairly thick steel lamina. Such insulated lamina reduces energy loss due to eddy current formation. Armature winding of 3-phase 12-pole system is shown here. A stator core is used to enhance magnetic flux transfer. Bueno, ahí se está mostrando la constitución del rotor con DC chapas current laminadas. is supplied to rotor via a pair of slip rings. Para que yo pueda acceder a alimentar, porque dijimos que alimentamos esa excitación desde el rotor, si el rotor está en movimiento, la única forma que tengo de alimentarlo es con anillos rosantes, como están acá, a través de escobillas o carbones. Es una de las formas. La otra forma es poner en este mismo eje un generador de corriente continua, que ya lo conocemos, y sacar la continua desde ahí. Es otra de las posibilidades. DC current is supplied either from an external source or from a small DC generator which is fitted on the same prime mover. Ahí está el Such generador. alternators are called self-excited. With variation of load, generator terminal output voltage will vary. It is desired to keep the terminal voltage in a specified limit. An automatic voltage regulator helps in achieving this. Voltage regulation can be easily achieved by controlling the field current. If terminal voltage is below the desired limit, AVR increases the field current, thus the field strength. This will result in increase in terminal voltage. If terminal voltage is high, the reverse is done. Hope you had a nice introduction to working of alternators. Thank you. Profe, Sí, te hago una consulta. Ahí cuando se conectó ese generador de continua, ¿estaríamos extrayendo corriente continua de la máquina? estarías Pero- extrayendo corriente continua de acá, Sí. trayendo corriente continua acá para insertarla en el rotor. Para alimentar el rotor. Son generadores que la excitatriz la tienen adentro, o si no, vos podés a través de este anillo rosante con una fuente externa excitarlo. Son las diferentes formas de excitación que tenés para estar. Bueno, acá lo tenemos bien, entonces pongo corriente continua en el rotor, me genera un flujo que al hacerlo girar, este flujo con esta distribución, normalmente ese flujo va a tener una distribución, ahora se las voy a escribir más o menos, va a ser así.
Entonces, esta distribución, si yo la tomo acá, es una distribución cosenoidal, ¿sí? Como B igual a B máximo coseno de tita, donde tita es esto, ¿no? Entonces, esto al viajar a una determinada velocidad, un conductor que está acá, ahí y ahí, ve que está pasando esto, o sea, en el tiempo está viendo ni más ni menos que esto, o sea, en una vuelta ve esto, ¿sí? Y se induce una FEN. Así de simple es el principio de funcionamiento. Ahora vamos a ver con detalle algunas cosas más, pero bueno, recuerden, esta máquina se excita con corriente continua y obtengo en el estator corriente alterna. Excito con corriente continua, obtengo corriente alterna. Profe, Sí, el devanado del estator, al ver esa variación de flujo, ¿no? Va a ocasionar que se produzca un campo rotante también, ¿no? exactamente. Al tener lo que les dibujé arriba, este que está acá, esta R, esta S y esta T, si yo le conecto una carga al generador, me va a generar un campo rotante, una fuerza magnetomotriz que va a girar, y esa fuerza magnetomotriz será 3 medios de la fuerza magnetomotriz, por ejemplo, de la fase R, S o T, de cualquiera de ellas, y va a rotar. Y bueno, luego después esa fuerza magnetomotriz se va a oponer a el flujo que la está produciendo, así que ahí aparece un fenómeno que es la reacción del inducido, que bueno, después vamos a estudiar con mayor detalle, y que depende también mucho del tipo de carga que tenga el generador. Bueno, vamos entonces a dejar el video y vamos a comenzar con las consideraciones generales de la máquina. Bueno, vamos a ver una introducción, el sistema de excitación, principio de funcionamiento, circuito equivalente, potencias, y vamos a ver si podemos ir al límite, el límite de capacidad de la máquina. Bien, acá estamos entonces con la máquina sincrónica. A ver, quiero ver si... Bueno, entonces, como decía, es una máquina utilizada en grandes centrales eléctricas, fundamentalmente térmicas, hidráulicas y nucleares. Imagínense que, por ejemplo, en Genelva, que tiene 840 megas, con creo que son 3 turbinas, estamos hablando de máquinas de 250 megas, o sea, son máquinas importantes. La velocidad de la máquina está rígidamente vinculada con la frecuencia. Por esto, la frecuencia es P por N sobre 120. Por lo tanto, si yo quiero tener 50 Hz acá, la cantidad de polos es fija, tengo que trabajar sobre la velocidad de la máquina. Acá está puesto, bueno, y depende también qué frecuencia voy a obtener. Ustedes saben, en Europa 60 Hz y en Estados Unidos y en países de Latinoamérica 50 Hz y algunos países más también. Bueno, el uso habitual es como generador, pero también puede ser utilizada como motor en bombeo hidráulico y como compensador del factor de potencia, compensador sincrónico. Esto, si ustedes vinieron a la charla del SACME, pudimos ver los compensadores sincrónicos en el lugar donde trabaja Santiago. Ahí hay varios, creo que son 6 compensadores sincrónicos. Es otra forma de trabajar de la máquina.
como les decía, existen máquinas de polo saliente, como las que vimos en el video, de muchos polos, máquina hidráulica y lenta, pero también de rotor liso, solamente de 2 polos, que son básicamente las térmicas y las nucleares, que son máquinas más rápidas. Ventaja, bueno, con esta máquina yo puedo controlar potencia activa y reactiva en redes, por eso se usan también como compensadores, y bueno, tiene un sistema muy fácil de excitación. Bueno, inconveniente en realidad no la podemos llamar como un inconveniente, pero la unión rígida de la frecuencia con la red puede ser un inconveniente, ya lo vamos a ver, y ustedes todo esto lo van a ver en sistema de potencia también. Bien, como les decía y lo podíamos ver en el video, el sistema de excitación es con corriente continua. Acá vemos que a través de estos 2 anillos ingresamos una corriente de campo, IF campo, que es de corriente continua, en esta bobina, que luego, ¿qué hacemos? La hacemos girar a la velocidad n. Entonces, ese flujo que tiene una distribución aproximadamente de esta forma, ese flujo, al estar girando a una velocidad v o a una velocidad n, ¿qué hace? Me genera la variación de flujo en el tiempo y da como consecuencia la FEN. Entonces, esto que está girando, acá está girando, si yo tengo bobinados en el estator, como lo tengo acá, estarían generándose FEN en diferentes bobinas, ¿sí? Bueno, acá en este pequeño diagrama, lo que se hace es al revés. Dejo los polos de excitación en el estator, como polos o imanes permanentes, y giro el rotor. Es otra forma también de poder utilizar este concepto. Bien. Es como que sería un generador sin escobillas. Bueno, vamos a la que sigue. Bueno, entonces, la están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a borrar. Bueno, entonces, el rotor puede ser de polos salientes, velocidades lentas o lisos. Las formas las estamos viendo acá. Este es polos salientes. Fíjense cómo tiene esta saliencia acá, cómo tiene la saliencia del polo. ¿Y qué pasa? Acá, en este espacio que está acá, no tiene la misma longitud que tiene tiene esta longitud. Entonces, ahí lo que va a cambiar en ese circuito es la reluctancia. La reluctancia era la longitud del camino, la permeabilidad multiplicada por el área. Acá, en esto, la longitud es el entrehierro, es la misma que tengo acá, pero en estos espacios no. Entonces, ahí más adelante vamos a ver que aparece una teoría para dividir la máquina y poder tratarla de una forma diferente a como la vamos a ver ahora. Bueno, obviamente son generadores más eficientes que los de inducción y fundamentalmente de rendimientos altos. Acá tienen una máquina de 4 polos, 1, 2, 3, 4 polos, y acá tienen una máquina de ¿cuántos polos? ¿Cuántos polos tiene esta máquina? A ver si se dan cuenta. 2. 2 polos, muy bien. Lo dice ahí abajo, pero bueno, acá están los polos
Ustedes ven como acá las corrientes están en un sentido y acá están en el otro sentido, ahí está la generación de los dos polos. Bueno, acá tenemos la forma de excitarlo en forma independiente, es decir, yo con una fuente externa inserto esa corriente continua que necesito, o puedo excitarlo a través de un generador, lo puedo excitar a través de un generador que está adosado al mismo eje. Otra forma, y así lo hacen los generadores, los aerogeneradores, los primeros aerogeneradores, con imanes permanentes, ¿sí? Con imanes permanentes. Bueno, vamos a ver un poquito la operación del generador sincrónico, cómo es el funcionamiento en vacío antes de la sincronización, es decir, este generador tiene su misión, básicamente, de estar conectado, si estamos hablando que es un generador que va a participar del Sistema Interconectado Nacional, tiene que estar conectado ¿con quién? Bueno, con varios generadores, ¿sí? Tienen que estar conectados con varios generadores. En ese caso, cuando está conectado con varios generadores, se dice que está conectado a un sistema de potencia infinita. O también puede estar conectado en isla, es decir, conectado solo, alimentando cargas importantes que puede ser en algún lugar que no esté integrado o ante una emergencia. El funcionamiento como isla también se da, bueno, lo que nos pasó el Día del Padre del 2019, ¿sí? Se apaga todo el país, ¿cómo generamos electricidad? Bueno, empiezan a funcionar como islas, a generar solos y a partir de ahí a conectarse a la red. Esto está, estos escenarios ya están trabajados por quien regula la operación nacional. Bueno, ¿cómo sería el sistema de excitación? Bueno, estática, excitación directa, un sistema autoexcitado, ¿sí? Con el generador en el mismo eje, o una excitación independiente. O una excitación rotativa, con diodos rotativos, con excitación de excitatriz de corriente continua, autoexcitada, es decir, con un generador de corriente continua autoexcitada en forma independiente, o con un rectificador de alterna con tidistores. Bueno, esta sería la forma que estaríamos trabajando con una excitación de estado sólido a través de un rectificador, ¿sí? Que convierto corriente alterna en corriente continua, y es mejor porque yo puedo tener mejor control, mucho más fino, ¿sí? Y acá estoy inyectando corriente continua y acá está el famoso RAT, regulador automático de tensión. Con ese RAT voy a estar controlando la tensión de salida, controlando la velocidad y controlando el sistema de excitación. Bueno, ¿dónde se utiliza? En grandes generadores, un sistema de respuesta es muchísimo más rápida, es muy autónomo, excepto en el arranque. Fíjense que para el arranque yo necesito todo esto, por lo tanto, una central, ¿cómo arranca? Si no puede arrancar de esta forma, ¿cómo arranca? Bueno, tenemos grandes motores que arrancan generadores auxiliares que ponen en marcha. ¿Qué pondrían en marcha? Bueno, tienen que poner en marcha esta excitación y tienen que poner en marcha las bombas para lubricar la turbina, por ejemplo, que tiene que mover este generador para lubricar los ejes de este generador. Entonces, siempre vamos a necesitar una fuente menor para poder arrancar estas máquinas. Bien, excitación rotativa con excitatriz de corriente continua. Bueno, es similar, ¿sí? Bueno, también estoy tomando
de servicios auxiliares, estoy generando una corriente continua y acá tengo el generador de corriente continua. Estoy utilizando esa corriente continua para alimentar ese generador de corriente continua que me va a alimentar la excitación de mi generador. Bueno, problema, esta excitatriz de corriente continua, ustedes ya conocen, si un generador de corriente continua tiene delgas y escobillas, ¿sí? Entonces aparece un generador sincrónico con escobillas, y bueno, la potencia del rectificador es de 20 a 50 veces menor que en la estática directa. Bueno, donde se aplica generadores hidráulicos de hasta 50 MVA. Máquinas antiguas tenían esto. La modernización de generadores ha traído sistemas como el anterior. Esto nosotros, lo que les estoy dando básicamente es información, no nos vamos a entrar al desarrollo de este tipo de tecnología, ni tampoco va a entrar en lo que es la modelación de la máquina, simplemente es introductorio. Bueno, excitación rotativa con generador auxiliar en el mismo eje. Esto es también lo que tienen los generadores que básicamente los más viejos tienen poca potencia. Bueno, sería un generador sincrónico con escobilla y bueno, básicamente fíjense que es un generador con imanes permanentes y se controla la corriente continua que estoy ingresando al mismo generador. ¿Es el mismo que aparecía en el video? No, porque en el video no aparecía. Ah, claro, en el video aparecía en la última parte, claro, aparecía el generador sincrónico con escobilla, ¿no? Con esa última. Bueno, también tenemos generador sin escobilla con un motor brushless. Este motor brushless, nosotros compramos uno para el laboratorio de una tecnología muy buena, un motor caro, y bueno, lo vamos a poder trabajar también pero en otro tipo de estrategias de control, ¿sí? Bueno, no se necesitan anillos rosantes, es otro tipo de excitatriz, es otro tipo de tecnología, este tipo de máquina. Bueno, y acá las mismas excitatrices. Se añade un circuito de compoundaje, es decir, de un generador compuesto, y suministra una excitación proporcional a la corriente del generador. Bueno, son diferentes tipos de excitación para nuestras máquinas. Vamos al principio de funcionamiento, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Lo anterior es toda una introducción de tipo de excitaciones que tenemos. Si yo tengo mi generador, tengo mi generador y lo excito con corriente continua, acá ingreso una corriente continua, ¿sí? Y no conecto ninguna carga a la salida y lo hago girar a la velocidad de sincronismo de esta máquina, lo hago girar con una máquina de impulso con mi generador, ¿no? Y lo hago girar a la velocidad de sincronismo y pongo un voltímetro a la salida. ¿Qué voy a medir? Voy a medir la característica magnética o la característica de vacío de la máquina. Y voy a medir la corriente de campo
corriente de campo o corriente de excitación, y F o I de excitación, en función de la tensión de salida, ¿sí? Entonces, esto es corriente de campo en el rotor de corriente continua, la FEN en voltios en corriente alterna. Entonces, esto me da la característica de vacío de la máquina. Al principio una característica bastante lineal y luego empiezo, por más que aumente la corriente de excitación, por más que la aumente, la tensión se estabiliza. ¿Por qué? Porque se satura el núcleo. Se satura el núcleo. Las máquinas sincrónicas siempre trabajan en la zona de saturación. ¿Sí? Van a trabajar en la zona de saturación, no van a trabajar en la zona lineal. Bien. En el estator, en las bobinitas del estator, se va a generar una FEN que yo ya conozco cómo está compuesta. Y esa FEN es ni más ni menos que 444, la cantidad de espiras que tenga esa bobina, la frecuencia, el flujo por un factor de forma, yo diría un factor de bobinado, porque factor de forma puede estar acá. Esto es más que todo un factor de bobinado, ¿sí? Un factor de bobinado que tiene en cuenta cuántas bobinas hay y cómo se distribuyen esas bobinas. Entonces, fíjese que la FEN que se genere en los bobinados del estator tienen esta expresión, que ya la conocemos, 444, K por N por la frecuencia por el flujo. Así de simple. ¿Sí? ¿La frecuencia dónde sale, profe? ¿De dónde la saco? De la cantidad de polo de la máquina, de la velocidad que esté circulando la máquina, sale la frecuencia. Ah, está bien, está bien. Gracias. Para una máquina de 4 polos, yo tengo que trabajar mi máquina de impulso a una velocidad de 1500 RPM. Con eso obtengo una frecuencia para mi generador de 50 Hz. Si yo pongo 1510, 1495, no voy a tener 50 Hz. Ese es el problema. Ese es el problema. Tengo que tener muy buen control de la velocidad. Bueno, entonces ya vemos que esta corriente de campo es responsable de quién. Si yo tengo corrientes de campo bajitas, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Para corrientes de campo bajo, ¿qué tengo? Tensiones bajas. Tensiones bajas. Quiere decir que entonces que la FEN de la máquina está directamente relacionada con la corriente de excitación. La FEN de la máquina está relacionada con el flujo y está relacionada con la corriente de excitación. Es decir, si yo tengo una maquinita, la del laboratorio, la pongo a funcionar, le pongo un voltímetro a la salida y no excito, el voltímetro va a marcar 0. Empiezo a modificar la corriente de excitación y vamos a ver cómo el voltímetro empieza a marcar. Sigo excitando, va a subir ¿hasta dónde? Hasta la tensión nominal, va a subir un poquito más y después, por más que aumente la corriente de excitación, no va a variar la tensión. Eso quiere decir que la máquina se saturó o está trabajando en la zona de saturación, en esta zona. Bien. Profe, Típico, sí. si yo tengo la máquina en vacío, no voy a tener campo rotante, ¿no? No, muy bien. Okay. No va a tener campo rotante, porque no voy a tener corrientes, no va a tener campo rotante. Bien. Característica en carga. Ahí sí, Emiliano, aparece el campo rotante.
Si yo tengo la máquina y está, vamos a dibujarla acá, tengo mi máquina y vamos a suponer que la conecto a una carga acá. ¿Cómo estaría esta carga conectada? Estrella. En estrella, ahí estaría el centro de estrella. Bueno, si yo conecto una carga, tendré IR, IS e IT. Entonces, si yo tengo IR, IS, IT, ahí sí, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Me va a generar un campo rotante esa máquina. Y si están circulando la IR, IS y IT, entonces yo tengo una tensión de entrada a la máquina, perdón, tengo la FEN, voy a tener una caída en una resistencia, si está circulando corriente voy a tener un flujo disperso, o ahí un flujo, ahora vamos a ver cómo se compone, ¿sí? Y recién ahí tengo la tensión de salida de la máquina. Entonces, voy a tener una caída de tensión en el circuito, el par que produce la fuerza magnetomotriz que acabamos de describir, reacciona ¿con quién? Con el flujo que me está generando este rotor. Ese va a reaccionar con el flujo, modificando el flujo resultante en el entreguiado. Esa modificación hace y tiene que ver con la reactancia esta que yo les he dibujado acá. Bueno, va a tener una caída de tensión en el circuito en la resistencia y la inductancia de dispersión del estator, lo que acabo de ver acá. Y acá tendría la FEN, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con esa reacción de inducido? Es decir, ese campo rotante que se va a estar generando en el estator. Bien, depende de la magnitud y de la fase de la corriente, obviamente. Depende de la magnitud y de la fase de la corriente. Después vamos a ver algunos diagramas fasoriales como por ejemplo cuando la máquina abastece una carga totalmente inductiva, esa reacción de inducido se opone totalmente a la excitación. Cuando abastece una carga capacitiva se suma y en todas las intermedias se restan. Se restan en menor medida. Entonces, bueno, acá estamos. Con carga resistiva, la reacción de inducido se suma en cuadratura a la fuerza magnetomotriz inducida. Con carga inductiva, la reacción de inducido es desmagnetizante, se opone al inductor. Si el inductor tiene una fuerza magnetomotriz en este sentido, ¿sí? La del inductor, la fuerza magnetomotriz de reacción inducida se opone. Entonces, desmagnetizante. Y para carga capacitiva es magnetizante, se refuerza. Si era para arriba, viene la carga, la reacción de inducido para carga capacitiva va a reforzar a la anterior. Entonces, una con carga inductiva desmagnetizante, capacitiva magnetizante, y en cuadratura cuando es carga resistiva. Pero esto lo vamos a ver con los fasoriales. Recuerden que estamos trabajando toda una intro en nuestra máquina. ¿Qué quería decir en cuadratura? A 90 grados. Ah, bien. Bueno, entonces el principio de funcionamiento con carga, si yo mido la tensión en función de la corriente, me va a pasar lo mismo que pasaba en el transformador, con factor de potencia capacitivo, la FEN tiende a aumentar, cuando el factor de potencia es unidad tiende a bajar,
y si es inductivo a bajar más porque es más desmagnetizante. Es lo que está pasando, acá. Para capacitivo, para inductivo y para resistivo e inductivo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumenta la corriente, baja la tensión. Y es lógico. Y lo mismo pasaba con el transformador. ¿Sí? Bueno, para mantener esta tensión, la corriente de excitación en función de la corriente de carga, tengo que meter más corriente de excitación para el caso inductivo, un poquito menos para el caso resistivo y menos para el capacitivo. Es decir, para el capacitivo manejo excitaciones menores. Acá está la corriente de excitación en función de la corriente de carga. ¿Todo esto para qué? Para mantener una tensión constante a la salida. Entonces acá estaría midiendo en un generador la tensión de salida. ¿Sí? Si yo la quiero constante, cuando tengo cargas capacitivas tengo que bajar la tensión. Si tengo cargas capacitivas, tengo que bajar la corriente de excitación, y tengo cargas muy inductivas, las tengo que subir. Subir para mantener la tensión. Esto es lo que hacen los que operan los generadores. Te vayan preguntando, miren que estamos siempre con una intro. ¿Esa subida o caída de tensión es algo deseado en la máquina? No, o sea, lo ideal sería tener una máquina que entregue cualquier corriente a una tensión constante. Esta sería el ideal. Esta sería el ideal. Pero bueno, esto no es así. No es deseable y son efectos que hay que corregir. O lo tenés que operar para que eso suceda. Y eso lo corrijo subiendo o bajando la corriente. Exactamente. Cuando veamos los diagramas fasoriales te lo vas a ver bien. En el otro dibujo, profe, la conexión en estrella estaba en secuencia directa, ¿no? La fase estaba en RST. Y si está RST, estás en secuencia directa. Y Sí. si está en inversa, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo que pasa es que tenés que ver quién está recibiendo esta carga. A ver. Yo tengo un generador acá y lo voy a poner en paralelo con un generador acá. Este generador tiene R, S y T, y este generador tiene R, T y S. Cuando yo los ponga en paralelo, la fase R no va a haber problema, pero la fase S la voy a poner en T y va a ser un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque va a aparecer una tensión entre ellas y me va a aparecer una corriente de circulación que me va a frenar el generador. Yo pensé que tenía que ver con el funcionamiento, las fases, en secuencia directa. Llego a tener una secuencia, es un lío bárbaro. No lo puedo hacer, no me permiten hacerlo. Gracias. El generador puede funcionarlo igual, pero no puedo ponerlo en paralelo. Será una de las condiciones para poner en paralelo la máquina. Bueno. Estaba diciendo entonces que el generador se puede usar también para generar potencia capacitiva, entonces, ¿no? Sí, capacitiva e inductiva. Sí. Y yo podría usarlo a nivel industrial, o sea, en vez de poner un banco de capacitores, poner un generador y inyectar potencia capacitiva, que se me contrarreste con la reactiva que tengo y mejorar el coseno phi. Vos tenés acá una línea, y ponés un generador ahí. Acá tenés
acá tenés la corriente de excitación, IF, entonces ese generador entrega o recibe Q. ¿Sí? Entonces, vos podés manejar en este punto el coseno de phi de esa instalación. Lo podés hacer. ¿Cuál es la desventaja? Tener todo ese aparato ahí, ¿no? Todo el equipo. Que es muy caro, que bueno, Precio. tenés que tener un motor para arrancarlo, esto tiene que estar en paralelo. Acá está funcionando como motor, está en paralelo con esto, está, bueno, obviamente está consumiendo energía, ojo, sirve, pero es caro. ¿Sí? ¿Y qué tan complicado es como el motor tiene que estar ya construido para generar potencia capacitiva o se puede adaptar un motor que ya existe, un generador que ya existe? No, no, el generador puede funcionar como motor o como generador, es lo mismo. Como motor o como generador. Cuando nosotros hagamos los laboratorios, vamos a vamos a arrancar un generador de esto, lo vamos a poner en paralelo con la red y luego vamos a desconectar la máquina de impulso y ese generador que estaba en paralelo con la red, al no tener impulso, termina trabajando como motor. A quien lo estaba impulsando lo pongo como generador y le conecto una carga y ese motor tiene que abastecer la carga que le pide a ese generador. Entonces, esa máquina primero trabajaba como generador y luego como motor. Es muy interesante. Una preguntita más. ¿Podría entonces llegar a adaptar un, no sé, generador eólico para que genere potencia capacitiva y contrarreste la reactiva? Y mejorar ahí el coseno phi. Pero ¿cómo un generador eólico? Por ejemplo, yo en el generador eólico me estaría inyectando en la red, Sí, ¿no? sí, tenés que trabajar sobre el sistema de control del generador. Sí, lo podés hacer. Pero convengamos que es mucho más caro que tener un banco de capacitores. Claro. Muchísimo más caro. Por eso se utilizan estas máquinas para compensar grandes potencias en determinados puntos del sistema. Bueno, ustedes vayan preguntando, vamos, que estamos bien. Entonces, acá tenemos tensión en función de corriente de excitación en función de la corriente. Bueno, acá les presento el circuito equivalente de la máquina. ¿Sí? Entonces, la máquina va a tener una FEN generada, que es la FEN que aparece en vacío, ¿sí? Que aparece en vacío, pero cuando le conecto una carga y circula una corriente, inmediatamente va a aparecer una caída en la resistencia de los bobinados del estator y además va a aparecer una reactancia que va a estar dando cuenta del flujo disperso proveniente del resultado de los flujos en el entrehierro. ¿El resultado de quién? Y del flujo inductor proveniente del rotor con el flujo que está reaccionando como consecuencia de la circulación de corrientes en el estator. Entonces, esa resultante a nosotros nos genera enlaces de flujo y nos genera una caída de tensión en una reactancia que la voy a representar, en realidad la voy a representar como la reactancia sincrónica.
¿sí? Reactancia sincrónica, que tiene dos componentes. Un componente que es de dispersión y un componente que es de magnetización, justamente que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bien, y la resistencia propia de los bobinados. Esa resistencia normalmente muchísimo menor que la reactancia, por eso que ustedes van a ver o van a trabajar con modelos de generadores que no tienen la resistencia, directamente tienen la reactancia. Entonces, tengo la FEN, tengo la caída en la reactancia, la caída en la resistencia, y recién ahí tengo la tensión de salida, ¿sí? Entonces, este es el circuito equivalente de la máquina, acá está la ecuación, acá está la ecuación que te representa a este circuito, y por otro lado, aparte, ¿quién tengo? Esto sería el estator, y por el otro lado tengo el circuito del rotor, ¿sí? El circuito del rotor, este que está acá. Y el circuito del rotor está relacionado con ese estator a través del flujo generado por la corriente de excitación, y ese circuito es re simple, es una tensión y una corriente de excitación. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con corriente de excitación. Nunca vamos a ver esto que está acá. Nosotros el requerimiento que vamos a pedir es qué corriente de excitación necesito para determinado funcionamiento. Bien, me dice 20 amperes, bueno, la fuente me tiene que entregar 20 amperes. No nos preocupamos por esa tensión. Únicamente nos preocupamos por la corriente de excitación, que está relacionada a través del flujo ¿con quién? Con la FEN. ¿Cómo está relacionada esa corriente de excitación con la FEN? ¿Recuerdan? ¿Cómo estaba relacionada? Y no se me caigan acá, ¿eh? ¿Cómo estaba relacionada? ¿A través de quién? Era lineal y después tenía como una especie de codo. De la característica de vacío de la máquina. La característica de vacío es la característica magnética de la máquina. Es lo que les acabo de decir. FEN en función corriente de excitación. Fíjense que la FEN está acá en el estator y la corriente de excitación está acá, en el rotor. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, yo me paro acá, tengo la tensión de salida. Está relacionada con la FEN. La FEN está generada por el flujo y la FEN tienen esta característica, lo que acabo de dibujarles, ¿sí? Tengo una fuerza magnetomotriz una fuerza magnetomotriz resultante como consecuencia ¿de quién? De una fuerza magnetomotriz del inducido y una fuerza magnetomotriz dada por el inductor. Esa fuerza magnetomotriz está generada ¿por quién? Por la corriente de excitación del inductor, esta que está acá. Es esta. Y el inducido va a tener una corriente ABC o RST, siempre y cuando esté conectado a una carga. Entonces, esta corriente está relacionada con la corriente que me está entregando el generador en borde. Es el sistema, este está muy bueno, porque ahí están todas las relaciones que tenemos con nuestro sistema. La fuerza magnetomotriz resultante es la suma de la del inductor de la reacción del inducido. Eso es importante. Bueno, y obviamente acá le estamos ingresando a mi generador la potencia mecánica proveniente de la fuente. Bien. Acá tengo un problema ya planteado. Ahí tengo el generador, el circuito equivalente del generador sincrónico. Recuerden, esta ecuación la tienen que tener presente siempre. Esta ecuación hay que tenerla presente siempre. ¿Sí?
La FEN es igual a la tensión más la caída en la resistencia y en la reactancia. Y esa reactancia le voy a llamar reactancia sincrónica. XS es reactancia sincrónica. Después vamos a ver cómo la podemos, a través de los ensayos, calcular. Bueno, ahí nos ponen un problema que no lo vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a trabajar entonces con el circuito equivalente. Bien. Chicos, les consulto para yo manejar los tiempos. ¿Ustedes van a rendir el parcial hoy? Yo el lunes, chicos. Sebastián, a ver quién más está. Sebastián. Matías, vos lo tenías aprobado, ¿no? Y Nicolás, acá sería Sebastián y Nicolás tendrían que rendir, y Cristian. ¿Decidieron cuándo lo rinden? Yo sí puedo el lunes, profe. Bien. ¿Los demás? El lunes. El lunes Nicolás y Sebastián. Sí, profe, no sabía que se podía elegir. Leí el mensaje que era hoy. Sí, yo tenía presente hoy, pero como me están pidiendo que no llegaron, entonces, como yo dije hoy, y eso es lo que respetamos, si están todos de acuerdo, yo lo paso, pero si no están todos de acuerdo, yo respeto la fecha. Como prefieran. La verdad no me llegué a pedir tampoco día de estudio. Así. Bueno, entonces lo hacemos el lunes con una ventaja, porque yo se los voy a habilitar mucho antes, ¿sí? Para que ustedes lo puedan resolver. Lo voy a habilitar mucho antes, de manera tal que lo puedan resolver tranquilo, lo puedan cargar, yo lo voy a leer y en función de lo que lea y vea, después vamos a tener un mano a mano con cada uno, ¿sí? Bueno. Pasamos al lunes, vamos. Bueno. Ok, gracias. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Si en teoría la frecuencia, ¿no? La que está operando el estator son 50 Hz, ¿por qué la reactancia se ve afectada? ¿Cómo? ¿Cómo? Si en teoría la frecuencia que yo tengo en el estator son 50 Hz, ¿no? Porque puedo regular la velocidad. Sí. ¿Por qué la reactancia se ve afectada, digamos? No, la reactancia siempre va a ser una reactancia a 50 Hz. Lo que se va a ver afectada es por la variación en la composición de los flujos de excitación y de reacción de inducido. Se ve afectada por esa, pero no por la frecuencia. Pues este generador va a trabajar siempre con la misma frecuencia. ¿Se entiende, Emiliano? ¿Podría repetir? Perdón. Esta reactancia que está acá, XS, es omega LS. XS en realidad es 2pi F por L sincrónica, donde L sincrónica es una L de dispersión más una L de magnetización. Después vamos a ver la composición, ¿sí? Entonces, esta frecuencia que está acá es constante. Entonces no se ve afectada, Emiliano, la reactancia. La reactancia se va a ver afectada porque reactancia, en términos generales, es la relación entre una variación de flujo respecto de una variación de corriente. Entonces, como acá voy a tener este flujo, esta composición de flujo entre el estator y el rotor va a estar variando o va a tener diferentes valores,
De ahí que me va a aparecer diferentes valores de la reactancia. Después vamos a ver cómo esto se soluciona, ¿sí? Pero en principio no depende o es constante con la frecuencia, porque la frecuencia no va a cambiar. No es porque... Bien. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa que esta tensión sea lo más estable posible a la salida, ¿sí? Entonces, debería yo poder tener esa función transferencia de mi máquina para calcular la regulación, es decir, la diferencia entre la FEN de vacío y la tensión verdadera en la carga, para poder diseñar ese famoso regulador automático de tensión. El principio de funcionamiento está acá. El principio de funcionamiento está acá, ¿sí? Con el inducido y el inductor, como cada una de estas variables, opera sobre algo de la máquina. Por ejemplo, en el inductor, a través de la FEN, está E0, ¿sí? Y en la reacción de inducido, a través de esta FEN, o esta caída, que me va a aparecer a través de este flujo, ¿sí? Y luego la propia corriente me va a generar un segundo flujo que va a ser de dispersión. Bueno, con estos dos flujos voy a encontrar lo que yo les decía, que la composición de ambos me da cuenta de la reactancia sincrónica de la máquina. Avanzamos. Bien, vamos a hacer el análisis lineal. ¿Qué significa el análisis lineal? ¿Qué significa el análisis lineal? Significa que yo voy a considerar, esto es FEN, esto es corriente de excitación, que trabajo acá, no acá, que voy a trabajar en la zona lineal. El análisis más fácil. Voy a trabajar acá en esta zona, el análisis lineal de la máquina. ¿Por qué fácil? Y porque si yo hago la relación acá, corriente-tensión, corriente-excitación, siempre va a ser lineal, siempre va a ser lineal. Y ahora vamos a ver cómo podemos calcular la reactancia, esta famosa, acá está, reactancia sincrónica. La composición de la reactancia de dispersión más la de magnetización me da la reactancia sincrónica. Reactancia sincrónica, X sigma más, está llamando XP a la otra. Bien. Y si yo hago R más JXS, me está dando ¿quién? La impedancia sincrónica. Si hago las dos, me da la impedancia sincrónica. Bueno, acá tengo el circuito representado con la impedancia sincrónica, la FEN y la tensión de salida. Miren qué fácil es la representación. Y bueno, la FEN, a través del flujo de excitación, se va a relacionar con la corriente de excitación a través de la característica de magnetización, que es lineal. Avanzamos. Bien, vamos a la característica de vacío y de corto circuito de la máquina. ¿Quieren hacer 10 minutitos de descanso? Bueno, sí. ¿Les parece? Okay. Bueno, Sí. vamos a hacer 10 minutitos y arrancamos con la parte de circuito equivalente, y ahora veamos de qué forma podemos calcular el valor de esa reactancia. Y como con todas las máquinas, la máquina sincrónica también nosotros vamos a tener la posibilidad de hacerle un ensayo de vacío
y un ensayo de cortocircuito. El ensayo de vacío ya se los expliqué, es poner a girar la máquina a la velocidad de sincronismo y empezar a regular la corriente de excitación desde 0 hasta el valor fijado por la corriente de excitación nominal, que será aquel punto donde en bornes del generador y en vacío tenga la tensión nominal, ¿sí? Bueno, de esa forma yo puedo aumentar más para llegar a la saturación, pero puedo relevar la característica de vacío de la máquina. El otro ensayo es el de cortocircuito. ¿Cómo sería el ensayo de cortocircuito? Es poner la máquina también a girar a la velocidad de sincronismo y estando cortocircuitada, voy a empezar a regular en forma muy cuidadosa la corriente de excitación hasta que la máquina entregue en bornes su corriente nominal. La característica particular de este ensayo es que es una recta. Es una recta. ¿Por qué? Bueno, porque al estar la máquina cortocircuitada, es muy poquito el flujo que voy a necesitar, por lo tanto va a estar trabajando en la zona lineal y voy a relevar esta característica como una recta o llamada recta de cortocircuito. Veamos entonces un poco todo esto. Entonces, en vacío, pongo la máquina a girar, genero el flujo de excitación a través de la corriente de excitación y voy a encontrar diferentes valores de FEN que los voy a registrar a través de un voltímetro, ¿sí? Y luego voy a hacer el ensayo de cortocircuito. Entonces, para el ensayo, el primer ensayo, voy a poner un voltímetro y ¿qué voy a hacer? Voy a medir o voy a relevar característica FEN en función de la corriente de excitación. Como dijimos, esto va a ser lineal y luego se va a saturar. Ese es el ensayo de vacío. Siempre para una velocidad de la máquina igual a la velocidad sincrónica. Para el ensayo de cortocircuito voy a cortocircuitar los bornes, y nuevamente, si acá tengo mi circuito de excitación, voy a ir variando la corriente de excitación desde 0, la empiezo a hacer crecer y voy tomando los valores de la corriente A, esto es IA, llamada corriente de armadura. Va a ser una recta porque justamente la máquina va a trabajar con el flujo muy bajito. Bien, vamos a suponer que la máquina tiene una resistencia muy chiquita, por lo tanto, puedo trabajar con este modelo equivalente. Ven, tensión, ¿sí? Entonces, podría calcular la reactancia o la impedancia asincrónica. ¿Cómo lo puedo calcular? Como está acá, ¿sí? El valor de esta impedancia va a ser igual a ¿quién? Al valor de esta tensión que tengo acá, dividido la corriente que está circulando, ¿sí? Entonces, esa Z sincrónica será igual a esa FEN que apliqué respecto de la corriente de armadura, vamos a poner nominal. Bien. ¿Quién es el que relaciona? Vamos a suponer que esta es I de armadura nominal y acá tengo
esta corriente de excitación. Bueno, para esa misma corriente de excitación, tengo que venir acá. Para esa misma corriente de excitación, tengo que determinar el valor de la FEN, y este valor de la FEN es el que viene acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es el mismo estado de funcionamiento. Entonces tengo que relacionar el ensayo de vacío y el ensayo de cortocircuito para poder calcular esa impedancia sincrónica. Luego, hay otro ensayo en mi generador, este es mi generador, hay otro ensayo que es venir y medir ¿quién? Y medir la resistencia, RA. Bueno, como mido RA, de ahí puedo determinar la reactancia sincrónica. Será igual a ¿quién? A la Z sincrónica al cuadrado menos RA al cuadrado. Igual que hacíamos en el transformador. Profe, Vamos a ver todo esto con un gráfico. profe, le hago una consulta. Sí, La FEN esa va a seguir siendo función de la corriente de excitación a pesar de que siempre. esté bajo carga, ¿no? Siempre. Sí, sí. Quien tiene dominio sobre la FEN es la corriente de excitación. Sí. ¿Está silenciado, profe? Está hablando por teléfono. Ahí estoy, no, porque hay otra clase que tiene que empezar, ahora 7:30, y aparentemente el Zoom se superpone, entonces me están avisando para que lo pueda terminar. Si no, yo termino 19:30, si hay algún problema. Bien, bueno chicos, siempre la FEN, esta FEN va a depender, en esta curva, va a depender de la corriente de excitación de la máquina. Entonces, fíjense, para esta FEN determino el valor de la tensión nominal, ¿sí? Y con ese mismo valor de corriente de excitación me vengo a la característica de cortocircuito y determino el valor de la corriente de armadura o la corriente que está circulando en la máquina. El cociente entre esa corriente y esta tensión es ni más ni menos que la impedancia de la máquina. Pero ustedes ven que tenemos dos formas. Yo esto lo calculé sobre ¿dónde? Lo calculé sobre esta curva. ¿Y esta curva dónde está? En la zona de saturación. Entonces, si yo la calculo así, calculo la impedancia sincrónica saturada. ¿Sí? Pero si la calculo con dos valores en la zona lineal o dentro de una recta que esté en la zona lineal, en una proyección sobre la misma zona lineal, para la tensión que tengo que considerar, por ejemplo, este punto, estoy calculando la impedancia sincrónica no saturada. Es decir, depende cuál de los dos utilizo. Puede ser saturada y no saturada. ¿Sí? Es la diferencia que existe entre las dos. Acá estoy poniendo una u otra. Entonces, repito, la impedancia sincrónica la calculo como el cociente entre la FEN, que sale de ensayo vacío, y la corriente de armadura nominal. Esto sale del ensayo de vacío y esta sale del ensayo de
cortocircuito. ¿Sí? Bien. Y esta impedancia sincrónica puede ser saturada, si la calculo acá en la zona de saturación, o no saturada. Cualquiera de las dos podemos utilizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquiera de las dos, depende de lo que me estén pidiendo. Entonces, si la calculo sobre la curva, es saturada. Pero si lo calculo sobre la proyección de la zona lineal, ¿sí? Sobre esa recta, que sería la recta del entrehierro, en ese caso es otro el valor. Y bueno, hay diferencias entre una y otra. Esa sería la forma de calcular la reactancia con los dos ensayos. Tenemos sí o sí que tener un ensayo de vacío y un ensayo de cortocircuito. Bueno, acá tenemos un problema que no lo vamos a ver. Ambas reactancias son para el ensayo tanto de vacío como de corto. Sí, y esa reactancia vamos a ser la que vamos a utilizar en el modelo del análisis lineal de la máquina. Después va a cambiar un poquito. Bien. Potencia reactiva, activa y reactiva la máquina. ¿Cómo están de tiempo ustedes? ¿Cómo vienen? Porque tengo miedo de meterle muchas cosas. Por ahora bien. Bueno, vamos entonces. Potencia, ahora veamos la potencia que entrega esta máquina. Veamos la potencia. Potencia que entrega la máquina. Bien. Siempre basamos sobre la ecuación de la máquina, ¿no? Que la FEN en un generador es igual a la tensión de salida, a B, más la caída en la impedancia. B más I por la caída en la impedancia. La potencia aparente de la máquina es el conjugado de la tensión por I, es P más JQ. P, Q, ahí tienen S, y este es phi, el coseno de phi de la máquina. Siempre la máquina la vamos a estar denominando por su potencia aparente, que es raíz de 3 U por I, independientemente de cómo esté conectada. Es siempre raíz de 3 U por I. ¿Sí? Bien. Si yo quiero calcular la potencia activa que me entrega la máquina, si quiero calcular la potencia activa que me entrega la máquina, y hago el fasorial, llego a la expresión de que esa potencia es el producto de las tensiones en sus extremos, E por B, 3 veces E por B, dividido la reactancia que se interpone, XS, no la voy a utilizar como ZS, por el seno del ángulo entre ellas. Ahora voy a hacer el fasorial y se los voy a mostrar. La potencia reactiva, que por ahora no las vemos, tiene otro tipo de expresión que lo vamos a ver. Si yo quiero hacer el fasorial de esta máquina para una carga inductiva, ¿cómo sería? La tensión en fase con la FEM. Si yo quiero hacer esto, voy a poner como referencia la tensión. Vamos a suponer que la máquina entrega una corriente en atraso, es decir, que tiene una carga inductiva. Entonces, esta sería la corriente de la máquina, IA.
Vamos a suponer que no tiene resistencia, entonces esta ZS es XS. Entonces, IA por XS a 90 grados, IA por XS, ¿qué me va a dar? ¿Qué tengo como resultado? La FEN. La FEN. El ángulo entre B y E le llamo delta. El ángulo entre E y B le llamo delta. Entonces, este delta, que está acá, este delta es el ángulo entre E y B. Vamos a suponer que ahora tengo la misma máquina y la carga es capacitiva. Está acá en adelanto. Esto es Φ y esto es IA. Tengo que hacer y esto es B. Tengo que hacer el fasorial de esto, le tengo que sumar a B la caída en la reactancia. Ahí está. J IA por XS. ¿Qué tengo como resultado? Esta FEN. Esta FEN y el ángulo entre la FEN y B le voy a llamar delta. Fíjense que siempre la FEN está adelantando a la tensión, siempre está arriba. El diagrama fasorial siempre lo vamos a tener arriba. Si hago una carga resistiva, lo mismo. O lo hago para una corriente en fase, IA B, esto es IA por XS, y acá tengo E. Y esto es delta. En los tres casos, en este, el primero, en este, el segundo, y en este, el tercero, la FEN está adelantando a la tensión. El delta es el ángulo, acá está. El delta es el ángulo entre B y E. Entonces, la potencia activa de la máquina es 3 veces las tensiones entre extremos, EB dividido la impedancia que se interpone, XS, por el seno del ángulo entre E y B. Si esto yo lo tengo que representar, ¿cómo sería? Fácil. Potencia en función del ángulo delta es así. Y esta es la potencia entregada por la máquina. A cada valor de potencia tengo un determinado ángulo delta. ¿Sí? Un determinado ángulo delta. Entonces, esto es el diagrama que me relaciona la potencia activa con el ángulo delta de la máquina. Bien, y bueno, después les voy a ahora no, porque después les voy a trabajar cómo a través de esto ustedes van a poder ver cómo aparece la potencia reactiva de la máquina y cómo manejando la corriente de excitación puedo manejar también el reactivo de la máquina. Bueno, acá está la potencia activa, 3E por B XS seno de delta. Si B y XS son constantes, lo que pueden variar son E0 y delta. ¿Y E0 cómo lo varío? Lo puedo variar con la corriente de excitación. Con la corriente de excitación, muy bien. Acá lo tenemos, las diferentes formas de tener el caso de motor o generador. Potencia activa y reactiva. Acá lo vemos, el fasorial que les acabo de hacer. Siempre en generador E adelanta B, siempre en generador E tiene que estar arriba, ¿sí? Y en función de cómo sea E respecto de B, tengo que la máquina puede estar, si E es más grande que B, se dice que está sobreexcitada, si E es menor que B, está subexcitada la máquina. Bien,
Con esto terminamos por hoy, porque vienen los límites de capacidad, que son estos, que lo vimos en la central, pero para llegar a ver esto hay que ver ya otro tipo de cosas, como introducción. Estamos bien, el lunes vamos a seguir trabajando un poquito más con esta máquina y el miércoles que viene espero que podamos ya terminar toda la teoría para empezar a trabajar fuertemente con la práctica. Bueno, chicos, acá Profe, terminamos. ¿podría repetir